Se ve piola igual atrás con la herramienta, el banco de trabajo y todo, ¿no? Muy profesional. Sí, tú tenías que estar en tu taller, weón, No ¿o llega no? el internet. Puta. Ya, choro. Empecemos entonces. Esto es distinto porque hoy tú vas a ser el entrevistado. Sí, empezó el podcast, empezó al revés. Claro. ¿Cierto? Yo de entrevistado y no de entrevistando. Bueno, nunca pasó que te entrevistáramos a ti, pues. Así que está bueno saber un poco de lo que viene y un poco de ti también. Bacán, Entonces, bacán. cuéntame, Démosle entonces. ¿por qué vuelves podcast? Eh, Buena pregunta. El podcast vuelve porque lo vi necesario, creo que puede que me equivoque en la fecha, ahora no lo tengo muy claro. Yo creo que la última vez que grabamos para el podcast, que lo grabamos Ujú. con la Vale y todo, y que fue una etapa como bien bacán, encontré yo del podcast. Sí. Incluso se grabaron como 3 capítulos que nunca los edité, nunca los publiqué, ¿cachai? Ujú. Eh, Vuelve el podcast porque lo vi como necesario. Y yo durante estos, ponle 3 años, yo he tratado de volver, ¿cachai? Pero no he podido Sí. ser consistente, no he podido, o sea, no pude llegar a puerto con las intenciones que siempre tuve, ¿cachai? En Ujú. cambio, ahora sí, ahora estoy como mucho más ordenado, estoy mucho más entendiendo cuáles son mis tiempos, cómo yo funciono, que seguro vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y eso hace que yo me pueda ordenar de otra manera, ¿cachai? Y claro, Claro. estuve viendo estadística y las últimas estadísticas que vi que toda la gente, porque el podcast lo han escuchado un montón de personas, creo que eran como más de 30.000 personas, ¿cachai? Y las cifras en Chile siguen subiendo, en España siguen subiendo, creo que en Argentina y Uruguay también iba como para arriba, ¿cachai? Mira. Y eso era como, me impresionó una vez porque un día me metí así como por meterme, ¿cachai? O creo que en el computador como que quería meterme a Spotify y me metía no a mi cuenta, sino que la del podcast. Ya. Y bueno, en resumen, creo que cada persona, como una estadística que había, que no tengo las cifras correctas, pero como que cada persona hubiese escuchado cada capítulo como 88 veces. Un montón. ¿Cachai? Sí. Entonces, por ejemplo, hay Aclaro que yo no. gente que... hay gente que me sigue. Puta, hubiese sido lindo que tuviera la estadística acá, pero bueno, así ya no funcionó ya. Para la próxima. Eh, sí, pero sí había como más de 30.000 personas como que escuchaban el podcast, que se habían repetido los capítulos un montón de veces, y vi que las cifras seguían creciendo, y eso me impresionó porque yo no había grabado como entre años, ¿cachai? Y eso era lo que dije, puta, creo que tiene que volver. Creo que el podcast sí llenó un espacio en un punto que donde la gente hablaba sobre el oficio, no de la foto bonita del Instagram, no del mueble que se super vendió, sino que como la realidad cruda que nos toca pasar a todos, ¿cachai? Como yo Sí. incluyéndome dentro de eso, como que sí siento que mucha gente cree que por vivir en Suecia el oficio son distintos. Sí, son distintos, se estudian distintos, se hacen distintos, pero la realidad es muy parecida a lo que pasa, por ejemplo, en Chile o en Sí. España, que se vende poco, que es difícil, que la madera, que qué sé yo, el arriendo del taller. Yo tengo que pagar arriendo de taller, hay gente que no hace eso y por ende puede ganar un poquito más, qué sé yo. Yo tengo que pagar un arriendo súper elevado el arriendo es súper elevado, entonces es súper caro. Y, Y y yo pasé de un punto ahora de tener 57 metros cuadrados, que era mi taller de siempre, a tener 240 metros cuadrados en total, que ahí vienen otros proyectos. Pero respondiendo a la pregunta por qué hago el podcast, es por eso, porque siento que hacen falta conversación y con las personas que yo empecé, con las que hablé como el 2020, 2021 parece que fueron los primeros capítulos que salieron. más o menos. Esas personas están en otro punto ahora, ¿cachai? Como el otro día le mandé un mensaje a Hernán Costa, Ya. le dije, Hernán, puta, bacán lo que está pasando, grabemos, me dijo, así que Hernán también está en la lista
poder grabar con él. Y eso es bacán, porque creo que la conversación con Hernán, él me dijo, tengo un taller de 2x3, una cosa Sí. así. Mm. Y ahora tiene un taller, ¿cachai? Lo he visto haciendo un montón de cursos. Hernán también fue a España al festival que estaba haciendo Germán Peraire, Sí. porque iba a ir yo y a mí no me dieron permiso en el trabajo. Y le En el dije trabajo. ¿cachai? No me dieron permiso, entonces, Ah, entonces Germán dijo, ya, vale, vamos a traer a otra persona. Y ahí llevaron a Hernán Costa para allá, bueno, fue ¿cachai? a México también, entiendo. Oye, sí, fue a México también. Sí, Es que Hernán es capísimo, hace todo bien ese hombre. sí, Los videos, las ediciones, weón, es sí. impresionante. Es Cine. impresionante. Cine, sí, cine de cómo se hace un ¿cómo se Un llama? Un ensamble, una cepillo, coremecano. correcto. Hace Sí. cine de eso, de lo que nosotros tratamos de grabar con el teléfono, él hace Mm, cine de eso, ¿cachai? Y eso es justamente. genial, es genial. Así que bueno, vuelve el podcast ahora como en otro formato, ¿Formato? por así decirlo, Mm, porque el audio se va a seguir escuchando en Spotify, como ujú. siempre, gratis, normal, ¿cachai? Ni un problema. Pero la gente que quiera elegir ver en formato podcast, eso va a ser a través del Patreon. Y Ya. el Patreon Estudios del Mueble. Yo sé que tengo como miles de plataformas y todas las weas, y que es difícil de a veces seguirme un poquito lo que Cuenta quiero número. hacer. Cuenta número 45. Es que claro, entonces que ahora quiero empezar uniendo un poquito más. El Corre Mabler es mío. Y eso no Sí. tiene nada que ver mucho con el podcast, eso no tiene nada que ver con Estudios del Mueble, en teoría. Porque lo que yo hago es para Corre Mabler y eso es lo que muestro en Estudios del Mueble. Pero Estudios del Mueble son, no quiero decir como clases de mueblería Mm, o de banistería, sino que yo voy mostrando, ahora último, videos de lo que yo hago, de la manera que yo lo hago, y voy dejando preguntas, porque esa es mi manera de enseñar, ¿cachai? La gente que le gusta las demostraciones y que vayan al grano de una de lo que hacen, les recomiendo mucho que vean los videos de Germán Peraire, por ejemplo, porque yo claro. los veo y también cine, o sea, como que Germán se ha preocupado de tener una producción excelente de Perfecta, la como. cosa que hay. Y él es una persona que de verdad se preocupa por lo que hace, por la información que entrega y todo. Sí. En cambio, yo soy más esto debería grabarlo. Pongo la cámara y digo, Mm, mira, estoy haciendo esto, ¿cómo lo harías tú? Y claro, y eso claro. es lo que a mí entre comillas, me ha costado, porque no he sido muy constante, de generar como esa comunidad que te escriba, que te responda a la pregunta. Claro. Eso es Estudios del Mueble. Y Estudios del Mueble obviamente se va a juntar un poquito con el podcast, y la gente que quiera ver el formato video, a nosotros hablando, o con las personas que van a venir más adelante, va a haber una prenumeración, que eso me va a ayudar a mí para el podcast, para seguir produciendo, porque los micrófonos cuestan, qué sé yo, las plataformas Y sí. donde uno graba cuestan, entonces... Sí. eh, Las sí, suscripciones. pues que esa es la verdad, pero qué sé yo, una prenumeración mensual de 3 euros, qué sé yo, no voy a cobrar Claro. 15, 20, 30 euros, como, no sé, 3 euros, qué sé yo, no sé. Pero algo va Entiendo. a ir, como que para ver video va a ser una prenumeración de ahí Hablando un de- poquito de eso, ¿Mm? bueno, el podcast vuelve y todo eso. Hablemos un poco de los auspiciadores. Ya, bacán. Yo tirarle flores más que nada y decirle muchas gracias a Francisco Caso, de la Ferretería Ujú. El Carpintero en Chile, Un que ellos genio. siempre... ¿Cómo? Un genio. Sí, puta, Francisco es un 7. La gente que no vive en Chile quizás no va a entender mucho esta parte, pero Francisco es una persona que está súper preocupada por los carpinteros en Chile. Obviamente él es un vendedor y quiere vender la máquina y todo, pero está muy al tanto de cómo se mueve la gente, las cosas que tiene que hacer, cómo se mueve el mercado. Ha apoyado a muchos carpinteros, sobre todo en su inicio, y está, más que vender, está súper enfocado también en guiar a la gente a comprar la máquina correcta. Que por más máquinas que uno tenga en el taller, no te van a sacar el trabajo adelante, sino que uno tiene que saber Claro. ocuparla, eh, montar una máquina, el espacio, como todas las cosas. Hay ruido ahí, oye. No, no pasa nada. Entonces, Francisco, a través de
MTS Ya. auspician el podcast para que yo pueda también destinar tiempo a sacar un capítulo. Que el trato que nosotros tenemos es una temporada de es una temporada de 10 capítulos, eh, pero nosotros dijimos un capítulo al mes. Ese es como que en ese orden se va a ir desarrollando el podcast. Si yo me conozco bien y la gente que me ha seguido todos estos años me conoce bien, voy a sacar como 5 o 6 capítulos en 3 semanas. Pero, y después van a ir de a poquito saliendo. Pero el trato al final es ese, porque ahora editar en video también demora mucho más que solamente el audio. Eso es como súper importante, al menos yo, porque yo hago todo solo. Entonces, ahora tengo una plataforma que graba audio y video, y de ahí para adelante viene la edición, qué sé yo, bla, bla, bla. Y eso demora un poquito más que antes en realidad. Porque, No entiendo. seamos sinceros, muchas veces estaba súper atrasado y grabábamos el día antes y al otro día tenía el capítulo publicado. Porque el audio era mucho más fácil. Yo anotaba donde uno se equivocaba, que si yo decía algo, que si yo, bla, bla, bla. Se cortaba, listo. En cambio ahora en video es más complicado. Y a uno que le Claro, hay gusta que coordinar. complicarse la vida. Sí, pues esa siempre ha sido tu tónica. Sí, sí, que por ahí va. Bueno, agradecer obviamente a la Ferre, a Francisco, que hace posible que esto vuelva, pero también, si bien es cierto, lo explicaste un poquito al principio, ¿Mm? ¿qué hizo que esta pausa fuese tan extensa, que tuviésemos que esperar tanto tiempo a que Buah, volviera el podcast? no te digo, paso. 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 Siguiente No, pregunta. sí, o sea, en buen chileno yo me fui a la mierda. Y me fue a la mierda como 2 años, por así decirlo. Sí, casi 3 años. Yo venía mal, tomé malas decisiones, me hizo perder muchas cosas y yo personalmente, de manera privada, lo pasé horrible. Y quiero dejarlo como ahí, como en Mm, horrible, lo pasé súper mal. Y eso desparramó como para todos lados. Como que yo llegó a un punto que yo no vine al taller, dejé mi taller de lado, estuve con una licencia. Yo de verdad creí que lo que yo primero creí y lo que el psicólogo también creyó, eh, que yo tenía primero como depresión, pero también tenía como, no sé cómo se dice, como un burnout, como ¿Ya? por mucho estrés, ya me había ido a la mierda. Como que no, Ujú. no, no, no era capaz de funcionar en corto sentido. Entonces yo también pensé que era, o sea, perdón, en corto resumen. Yo también pensé que era depresión, después terapia, y nos dimos cuenta que no era depresión, sino que de verdad que estaba pasándolo muy mal con el estrés. Ya. Y no estaba funcionando en el taller. Entonces yo a veces venía al taller y no era capaz, o sea, me paraba al medio y como, ¿qué hago ahora? Y, Eh, y, ¿Cómo? y esto- Nada, que te digo que estar en el taller en esas condiciones, en esa situación de poca concentración, igual es un peligro en realidad. Claro, claro. Y aparte que, mira, buen punto, porque ahí creo que ahí se empezó a desatar todo para mí de ahí para adelante. Mira, en orden cronológico, a mí en 2022 me dieron ese diploma que está ahí. Ujú. A mí me dieron una beca a nivel nacional, una beca gigante, como que es como con nominación. Tú sabes que todos lo comparan con los Oscars, ya este es los Oscars de los oficios. Los Entonces, y a Nobel. mí sí, eso es un Nobel de los oficios. Y esto era una beca muy grande. O sea, igual nombrarlo como Que, que dicho sea de paso, en el mismo lugar que entregan los Nobel, te entregan ese diploma, ¿no? creo que O el ahí, no, Yesel. no sé si, creo que ahí se hace la cena de los premios Nobel. Creo que por Mm, ahí es, pero siempre hay algo que tiene que ver con los premios Nobel, ya. ahí mismo pasa. Qué Y la importante, cuestión es que Sebastián. a mí me nominaron y después te tienen que elegir, qué sé yo, y a mí me Ujú. dieron una beca, que una beca por desarrollo personal, y esa beca son como 15.000 euros, que es muchísimo dinero.
Y eso es Sí. solamente para... Y parte de esa plata estaba destinada 100% a un viaje a Japón. Ujú. Y a mí me llaman y me llaman para una entrevista porque tenían que entrevistarme y querían estar seguros de que quién elegían. Y yo Ya. era una reunión un día jueves y yo ese mismo día jueves voy y me corto el dedo. Ahí. Mm. Ahí se alcanza a ver un poquito la cicatriz, me corté ahí. Y desde ese día yo me sentí, ahí empieza como una especie de síndrome del impostor, pero mal, Ya. muy, muy, muy mal, porque me sentí como, me están dando esto, soy profesor, enseño de manera online, de seguridad, que sé yo, y yo me corto el dedo. A mí, por ese accidente, yo siempre tengo mis gigs siempre ajustados. Yo siempre he dicho, así como que, por decirlo, yo puedo, con mis gigs son tan seguros que yo puedo cerrar los ojos y trabajar porque nunca me va a pasar nada. Ya. Pero había una persona que lo ocupó antes y subió la sierra, porque según esa persona Ya. funcionaba mal y no. Ujú. Y entonces yo voy, paso el dedo por donde no tenía que pasarlo y me agarré. Claro. Gracias a la vida que puedo mover mi dedo y no tengo ningún problema. Y esta es la gracia de que ahora puedan verlo en podcast y no en podcast, que me van a mover el dedo. Si no hubiese No estado el tengo, dedo, no. claro, no tengo problemas de motricidad, no me pasó nada. Estoy súper agradecido de que pueda ocupar mi mano 100% y pueda seguir trabajando. Pero después le empecé a agarrar miedo a las máquinas. Igual me sentí como un payaso, como que, ¿cómo hablo de seguridad, de técnica, qué sé Ujú. yo? Y ahí me fui a la mierda. Y ahí síndrome del impostor, pero mal, 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 mal. Yo me hablaba muy mal de mí, me fui tirando para abajo, para abajo, para abajo, Ujú. para abajo. Entonces, es como en la cresta de la ola de mi carrera, fue cuando Mm. me fui en picada a algo que yo ni yo mismo me lo estaba creyendo. Claro. Entonces, eh, Ahí es la importancia de tu autopercepción y de tu diálogo interno, ¿no? sí, pero Pasan, yo me hablaba horrible, a eso voy, o horrible. sea, Entonces, pasan los deportes, claro, en los oficios, en todo. sí, y ahí, por ejemplo, yo, o sea, yo a ti te tengo mucho que agradecer porque yo cada vez que yo lo pasé mal, agarraba el Ujú. teléfono, David, y hablábamos 3 horas. Eh, Sí. pero también tengo que agradecerle a Guillermo, porque Guillermo, en mi peor momento, Guillermo me dijo algo que a mí me hizo sentido, que él me Ujú. decía, no dejes que esta pena y que este momento que estás pasando sea en vano. Entonces, métele Mm. arte, como que eso y yo no le veía ni un sentido, decía, este weón está loco, está la mierda, así como, déjame tranquilo, si lo único que quiero es o encerrarme, o llorar, o hundirme, como tápenme con diario en la calle, qué sé yo, si yo no, yo me fui a Claro. la mierda, entonces no quería nada, entonces tampoco mucho me hacía sentido, pero después de a poco me empezó a hacer sentido eso y a tratar de ver chispazos en mi trabajo, porque yo en mi trabajo no veía mucho brillo. eh, si bien este comentario puede sonar soberbio, Ujú. pero lo que yo quiero decir es todo lo contrario, porque a mí llegó un punto que yo me estaba tan mal que yo nada me sorprendía, ni mi trabajo ni el de los demás. Ya. Y era como que ya he visto de esto, ya he visto esta silla, ya he visto estas uniones, y era como no. Y ahí me alejé del taller. Y no vine al taller el verano del 2024, no vine. Y eso fue después del viaje a Japón. Pero en Japón sí aprendí un montón de cosas. Y eso siento que me hizo bien, me dicen, o sea, una, la mujer de Nori Otano, que yo viví en la casa de ellos, estuve un par de días en la casa de ellos, eh, hizo, tenía un trocito de madera, porque ella también trabaja en el taller, ojo, que Sí. eso no se ve, hizo un trocito de madera, que era como una media luna, tenía un hoyito arriba, y ella sacó como un ganchito de un árbol y lo puso ahí como de adorno. Y para mí, eran como los primeros brotes de primavera, porque yo fui en mayo a la parte norte de Japón, y eran Ujú. como los primeros brotes de primavera. Y para mí eso, como que ella captó todo el efecto, lo bonito de la primavera en un ganchito de un árbol.
y lo puso Sí. así como de adorno. Y para mí fue como tan lindo. Y yo de verdad que quedé como conmovido con eso, que es como, a mí el arte no me mueve de esa manera. Pero Ujú. eso me atrapó. Fue como, ¡buah! Como, como en lo más mínimo, en el mínimo detalle, o cómo fijarse, llegar a un punto de fijarse en ese detalle y ponerlo ahí. Eso yo así como veo las cajas de las cajitas con clic y con todo de Noriotano son espectaculares. Las cajas que hace el hijo, olvídate, son Sí, buenísimas. una locura. Una locura las cajas, pero para mí eso me atrapó. Y yo se lo hice saber a su mujer, que se llama Yuko Tano. Ya. Eh, y de ahí también hice muy buenas pulgas con ella, hablamos un montón. Las tardes, como que hablábamos, salíamos a caminar. Entonces no Mm. fue solamente ir a ver el taller y todo. Y lo más divertido que yo, pastel, como que igual tengo que decir que como que el psicólogo como que me armó para que yo pudiera estar 3 semanas en Japón. Sí, porque, perdona, no, tú comentabas que, claro, hubo un momento que fue, bueno, súper eh, icónico, ¿no? O sea, no icónico, sino que tu accidente te marcó un montón. Sí. Y en ese momento yo creo que a todos nos pasa un poco que es que nos desencantamos un poco del taller, del oficio, por las dificultades normales que tiene la vida, del trabajo, ¿no? Ir a Japón, eh, bueno, como tú lo comentas, este trabajo que también nos lo mostraste mucho en redes sociales y en el Patreon, eh, ¿te ayudó a reencantarte con el oficio? Ahí Eh, fueron como, sí, ¿A conectarte? fueron como los primeros chispazos, pero a mí me cayó la teja meses después. Lo que siempre Eh, nos dicen, sí. que es que se hace un workshop Mm, y las dudas, las consultas o el desarrollo que tú haces en tu mente viene mucho después. claro. Em, Porque ahí cuando conocí o sea, ya a la familia Tano, quiero decir, ya los Ujú. conocía, estuve en la casa de ellos, me quedé con ellos. Y hay una chica que que conocí aquí en Suecia, pero ella es japonesa, que se llama Erika, y ella se casó con un chico sueco que se llama, no me voy a acordar el nombre, lo Juan, siento mucho, el Juan, el Juan ya. Svensson, Juan Svensson. Em, y ellos estudiaron, Peter se llama. Ya. Ellos estudiaron juntos en Capella Warden. Y ellos Mm, viven a 5 minutos de la casa del Tano. Y ellos, cuando no tenían ya. dónde vivir, vivieron en la casa del Tano, justo en la casa que a mí me pasaron para que yo me quedara. Ellos también estaban Ujú. viviendo ahí, que es donde Ya. el Tano tiene la galería, donde tiene el showroom. Y ellos, con los despuntes de las cosas con los despuntes que tenía Tano en su trabajo, ellos hacían cajitas. Imagínate, las cajas del Tano. Esta parte la vamos a cortar. Espérate. Ya, ahora te muestro. Mira, Ujú. estas son las cajitas que hace Norio Tano. Y Ujú. de esto, él por ejemplo, saca el centro de esto, que aquí se divide en 3 partes, bla, bla, bla. Eso, Ah, métanse al Patreon y ahí van a cachar cómo se hace. De dónde se ujú. trata eso, este capítulo. Y de aquí del centro salen estas cajitas que la hace la Erika con su marido, el chico sueco que estudiaron en Capella Gordon, y Fu, son para las tarjetas de memoria de la cámara. Ahí, micro SD, claramente. Ah, no, SD. ese es. Mira. ¿Cómo no te Ya, vaya a sorprender con eso? por eso. Y yo vi eso y quedé, porque ahí Erika me llevó al taller donde trabajan ellos, que es el Ujú. taller donde trabajaban ellos, porque ahora están viviendo en Suecia. Era el taller que está en la parte de atrás de la casa de la hija de Noriotano. Entonces Ya. ahí como que se movían para allá, para acá, y ahí trabajaban. Y ojo, los talleres de Japón no son como se ven en Instagram ni en YouTube, Mm. como el Solo, romantizado. solo el de Kenji Komatsu. Solo el de Kenji Komasu, que eso es otra cosa que ya vamos a hablar de Mm. eso. Pero
me mostraron todo y yo que ahí quedé loco. Y después, la última noche que yo iba a estar ahí, eh, Noriotano nos invitó a todos a comer. Y era un restaurante que tenía como una estrella Michelin, qué sé yo. Y a mí me habían dicho, oye, bueno, cuando vaya a Japón, prueba el arroz. Y yo así, arroz así normal, exquisito, exquisito. Arroz blanco. Buenísimo, arroz blanco. Bueno, y ahí estaba sentado yo al lado del Peter y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, te tengo que confesar algo. Yo hace tiempo que no veía algo que me sorprendiera. Y Ya. ahora vi algo y te lo agradezco. Te agradezco por haberme llevado al taller y ver lo que ustedes están haciendo porque a mí me hace como que me está llenando esto, me está llenando el corazón. Y eso Mm. sentí. Como que eso rescato mucho de la visita a Hokkaido, a la casa de la familia Tano. Porque fue como que me reencanté con eso. Me reencanté con eso. Y después fui a la casa de Kenji Komatsu, que es una artista que yo más admiro. Ujú. Y voy a contar la anécdota que Kenji, muy preocupado, muy amable conmigo, él se consiguió la casa de uno de los vecinos de por ahí, porque viven como en el campo, en Ya. Toyama, con una casa preciosa, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero él me consiguió una casa como a 300 metros de la casa de él. Me consiguió una casa que tenía como 200 años, una casa japonesa, 200 años, increíble, muy bonita. Iba a dormir full estilo japonés, iba a dormir en el suelo con una... Ya, todo eso. Igual la habían arreglado como una colchoneta para mí, qué sé yo, y tenían como su altar de Buda, creo que se dice, no, el budismo. Pero bueno, me mostraron toda la casa, preciosa. Como de verdad, yo estaba como viviendo el sueño, ¿cachai? El problema es que me fueron a dejar un día tarde, como a las 9:30 de la noche, a la casa con mis maletas, con mis cosas, dejo los bolsos, toda la mierda. Y de repente empiezo, o sea, llego a la casa y veo que pasan como unos ratones y yo le tengo fobia a los ratones, loco. Fobia. Y de repente siento que estaban como rascando, se dice, en las ¿Ya? paredes. Yo salí cagando. Bueno, salí arrancando, me fui, agarré una maleta, un bolso y me fui a la mierda. Y ahí llegué a mitad de la noche a golpearle a la puerta del Kenji y asustado él con la señora así como mirándome, ¿qué pasó? Y como, Tengo miedo. ah, tengo miedo de los ratones, tengo miedo de los ratones. Y sé que se cagaron de la risa y la semana que estuve en la casa de ellos me huearon todos los días que, oye, cuidado que hay un ratón, no te vaya a comer, me dice. Así que por eso también me arreglaron una pieza que ellos tenían como para las visitas ahí. Y por eso también me quedé en la casa de Kenji Komatsu. Y eso ¿Y el también fue una vecino? tremenda experiencia. No, y el vecino, weón, después le fui a dar un regalo, le expliqué lo que pasó y se cagaban de la risa, porque el vecino me agarró Queso. más para el huevo que Kenji. Sí. Eso le llevaste. Sí, pues, así que bueno, la cuestión es que después donde Kenji me llevó a comer a restaurantes por ahí cerca, me llevó a ver a los lugares donde él elige los tablones, Herramientas también vi. herramientas, me llevó a ver herramientas, me llevó a ver dónde elige la madera, tallamos una cuchara juntos. eh, Me dijo un día así como en la tarde, ya nosotros vamos a ir a ver, como después de la cena vamos a ir a ver tele, así que si querés te vaya al taller, me dijo. Y yo así, ¿qué? Uh, Me dijo, allá están todas las herramientas, abre todos los cajones, todo lo que queráis. Y yo así, puta, weón, saqué miles de fotos, grabé para el Patreon. La gente que se está enterando ahora, vayan al Patreon, estudio, ¿cómo se llama? no me Estudio acuerdo. del, Estudio del Mueble, vean ahí está grabado en el taller de Tano, el showroom y también el showroom y el taller de Kenji Komatsu. Y eso está gratis, es gratis. Ojo, que eso es para mí súper importante decir que el Patreon es gratis. Lo único que la gente necesita hacer es prenumerarse. Claro. O sea, te hace como prenumerarte, tienes que hacerte la cuenta de Patreon, te prenumeras al canal y el resto, toda la información, creo que toda prácticamente está disponible gratis en Estudio del Móvil. Esos son los videos que me repetí. Eso puede que hayan sido 80 veces.
Ah, ya, eso lo he visto un par de Claro. veces más. Entonces, Ah, buena, 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 buena. eso, Y una de las... Ya, dime, perdón. nada, eso fue el Patreon de hace 2 años, ¿no? Claro, hace 2 años que Sí. están esos Ujú. videos ahí. Y antes Buenísimo. que se me vaya la idea, Ujú. una de las cosas que, porque la obra de Kenji a mí me fascina, me gusta mucho. Sí, tiene un Y libro siempre la hago, buenísimo. sí, buenísimo. Mm. Y hay cosas que, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención y ahora que estuve con él, o sea, andábamos en el auto para todos lados, y le hice la pregunta como, mira, tu trabajo en algún punto se puede ver como, no quiero, no sé, no encuentro la palabra, pero pongámosle como infantil. Porque el trabajo Mm. de él se ve como fácil de hacer, pero tenéis que ser capísimo para hacer lo que hace Kenji. Sí. Porque de verdad que el viejo es capo. A mí me dejó loco. Imagínate cuando estábamos haciendo las cucharas, que eso Ujú. es como un paréntesis, perdón, pero un detalle en esto que yo ahí también, pues como estaba mal de la cabeza, todavía, bueno, ahora no tanto, es que Bueno, empezamos a hacer hay cosas que no empezamos, cambian. qué cosas que no cambian, claro. Eh, Estábamos haciendo las cucharas y yo me comparo con él, que yo estaba haciendo dos al mismo Ujú. tiempo y él estaba haciendo como ocho. Así, Ah, bueno, rápido. Y me mira así como, tú no avanzáis tan rápido, me dijo en un punto. era un poco lento. Claro, y después le pregunté así como, y yo comparándome, me sentí mal, me dio como vergüenza eso. Y después yo le pregunto, ¿quién yo cuánto tiempo lleva haciendo esta cuchara? Como 30 años, como 25 años parece. La misma cuchara, entonces ya se la sabía de memoria. Y ojo que no era como cortar el tronco y tallar con un cuchillo, sino que la lijaba, devastaba todo lo que podía. Y el último trabajo lo hacía con cuchillo, porque lo venía a la cierre banda. Ahí Ujú. cortaba todo, cortó de una manera especial, después sigue con la lijadora y después saca con ya a mano. Y ahí es donde pasa la magia. Ahí es donde pasa la Claro. magia, los últimos detalles. Pero 25 años. Bueno, claro. Y yo me estaba comparando con él, entonces como que no hay chance. No hay chance. Mm. Entonces, en esas conversaciones, porque tuve muchas horas con él. O sea, imagínate como admirar a un artista mucho, 100%, y tener el privilegio de tener una semana viviendo en la casa de él y poder hacerle todas las preguntas que se te ocurra. Y él también disperso te pone a hablar de un mueble y te termina mostrando 15. ¿Cachai? La herramienta es lo mismo. Mm. Entonces le pregunto, Kenji, ¿de dónde tú sacas la inspiración? ¿Por qué es todo como tan bien pensado, todo tan bonito, qué sé yo? Me dijo, y me hizo como una reflexión que me dijo, ustedes allá en Europa, y me dijo, quizás en Sudamérica también creen como en un Dios, como que hay un solo Dios. En cambio Ujú. me dijo, yo creo como que hay un Dios o un alma en cada cosa, en cada objeto, en una piedra, en un árbol, en una hoja, en un trozo de madera, y yo trato de rescatar eso. Y eso me dejó como, me quedó dando vueltas en la cabeza, como cómo llega un punto donde podéis reflexionar tanto de una herramienta. Y yo de verdad que muchas veces no compré Ese no, argumento, no, o ese o ese argumento de discurso. que, como claro, como que el formón es la extensión de la mano. Yo como que nunca Mm. soy muy romántico para explicar las cosas, incluso yo desdramatizo muchas cosas. Entonces, Sí. no le compraba eso, pero cuando me dijo eso me empezó a hacer sentido, la manera de trabajar, la manera de enfrentarse al taller cuando hay y no hay inspiración. Y ahí creo que vino un punto de quiebre para Ujú. mí, personal y profesional. Porque Mm. también me di cuenta de que yo estaba me sentía muy mal por tratar de ser carpintero, que ojalá pueda explicar todo en nombres, pero de ser carpintero y productor de muebles. Entonces como Ujú. productor de muebles me voy a morir de hambre siempre. Y por Mm. carpintero sí sé hacer muebles, pero yo me empecé a dar cuenta que soy más artista, que mi beta de ebanista, artista, es mucho más grande que la beta de carpintero. Entonces, Claro. ¿a qué me refería yo con que habían cosas que no me llenaban? Por ejemplo, para mí hacer un encastre, unas colas de Milano, me llenan cero, loco. Cero. Siguen Ujú. sin llenar siguen sin satisfacer algo.
Pero, por Ya. ejemplo, yo hago una cajita o el búho que estoy haciendo ahora, un detalle, una historia de un mueble, esa weá me hace flipar en el taller, po, loco. Yo lo voy a contar más adelante, pero hay una cosa que también a mí me marcó mucho, como una conversación Ujú. con mis hijos y después llegué al taller y fue como, ¡pua! Y ahí Bueno, empecé como a tomarme en serio el tema de yo soy más artista, ya. que más ebanista artista que carpintero productor de muebles. Fabricante, una cosa así. Fabricante, claro. Claro. Bueno, es normal que fabricar sea uno, 10, una serie corta o 5.000, siempre se va a sentir más vacío que hacer el- la pieza única, ¿no? Claro, o sea, igual, ojo que no, para mí, yo siempre he dicho que uno de los fuertes más grandes que tengo es hacer la producción en serie. Pero, por ejemplo, la producción en serie de una silla, poco sentido le veo, no sé. Al que le hace sentido, ojo, que bacán, me alegro mucho. Ujú. Pero a mí personalmente no me llena. Pero hacer el búho, por ejemplo, Sí. estoy feliz con esa producción. Feliz con esa producción. Ahora estoy haciendo Hmm. 140 en tres maderas distintas. Y estoy Ya. feliz. O sea, me demoro, estoy ahí fresando la misma pieza, qué sé yo. Pero Mm. también estoy documentando, porque estoy haciéndolo cada vez que voy avanzando, lo estoy haciendo como un paso a paso, lo estoy dibujando. Y estoy. Perdón, se me va la palabra, pero como gráficamente. Lo estoy haciendo Ya. como en dibujos. En dibujos lo estoy haciendo todos los apuntes, las anotaciones, ¿cachai? Todo. Como que lo estáis ilustrando o algo así. Eso, ilustrando. Estoy Ya. ilustrando el proceso de tablón y por qué dispongo del tablón de cierta manera, así. Ujú. Y eso me llena más. Porque a El, mí proce- enseñar me llena mucho más que cualquier otra cosa. el proceso en sí mismo o mejorarlo, porque, bueno, hablábamos que Kenji eh, mejoraba su proceso, lleva 25 años haciendo la misma cuchara, me imagino que no lleva 25 años haciéndola exactamente igual. ¿El proceso en sí mismo te hace ilusión? ¿Te gusta? ¿Te llena? Sí, mucho, mucho. Buenísimo. El hacerlo una vez y después hacerlo mejor, y hacerlo mejor, y hacerlo mejor, hasta llegar a un punto de que repetir, repetir, repetir. Y ahí en ese proceso es algo que yo ahora lo hablo mucho en el taller, como cuando en el fútbol, en el golf, se dice como enamórate del proceso que tienes que, para poder desarrollar algo, igual tienes que estar enamorado de limpiar la fresa, de arreglar la madera, de ordenar el taller, eso es parte del proceso. Y de eso yo me volví a reencantar. Sí, eso lo entiendo, pero también me ¿Mm? refiero un poco a... No te quiero contradecir, pero me refiero, no sé, quizás el orden de cómo hacer las cosas y decir, pero mira, esto lo podría hacer de esta manera, me estoy ahorrando uno o dos pasos que son completamente innecesarios y el resultado es el mismo, más rápido, menos desgaste, Sí, no sé, esas cosas te... sí, sí, y me ha pasado harto con la producción del búho. Ujú. Mucho, mucho, mucho. Tratar de... Y hay pasos que súper consciente me demoro, qué sé yo, un día más, pero por efecto de la calidad del producto, lo tomo 100% y súper consciente y feliz de demorarme, por ejemplo, un día más. Y hay otros con los que ahorro mucho tiempo y de la manera que estoy disponiendo un tablón, Ujú. de verdad que tengo muy poco despunte. Muy poco Ya. despunte. Que eso también lo tengo como súper ilustrado y ya sé como de qué medida tiene que tener el tablón, de qué manera se tiene que ver la beta para decir ya, este tablón se va a transformar en búhos, en tantos búhos, por ejemplo, en un metro de tablón. Ya. Eso sí ya lo tengo como súper consciente. Buenísimo, buenísimo. En este viaje, como tú ibas comentando, hubo material para el Patreon, ¿cierto? Sí, Pero pasado harto tiempo, 2 años más o menos, desde sí, que... sí, sí, sí. ¿En qué está Y el también, Patreon? eh, espérate, antes que te responda en qué está el Patreon hoy, es que hay una parte que de verdad que la quiero como compartir porque yo siento que hay mucha gente con el podcast, no conmigo, sino que con mucha gente, los invitados que han habido se identifican. Y yo en este momento también siento que hay
gente que se puede identificar con esto, con mi historia, y que ojalá despierten y que no la vendan en buen chileno. No se den cuenta pronto que no hay que sufrir del síndrome del impostor y que hacer, hacer. Yo después de Japón, no, yo a Japón fui en mayo, abril, mayo, así por ahí. Y después volví a Suecia y dije, voy a hacer un montón porque venía con toda la gana de las cosas que hacía el Kenji. Fue como, oh, bacán, 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 bacán. Y no hice nada. No hice nada. El taller solamente me provocaba ansiedad. Como que no podía estar en el taller. En corto resumen. Y ahí me puse a trabajar como greenkeeper en el club de golf, sentado arriba de una máquina cortando el pasto. Ese era mi trabajo. Empezaba a las 6 de la mañana y estaba hasta las 3 de la tarde cortando pasto. Entonces, todo lo que conocen como los trabajadores de un club de golf, ese trabajo hacía yo. Y esa weá me despejó un montón en la cabeza. Escuché un montón de libros, de autoayuda, de literatura, un montón de cosas. Me escuchaba 3, 4 libros por semana y como que fue muy buena esa época. Y después tampoco el trabajo ya quería dejarlo botado, qué sé yo. Y después con un amigo, el Eduardo, que tengo mucho que agradecerle, yo juego golf porque yo empecé a trabajar como caddy llevando palo a los 11 años, 11, 12 años por ahí. Y el Edo me dice, bueno, vente, yo te ayudo a entrar al Challenge Tour, que es el tour debajo del Tour Europeo, que ahora se llaman de otra forma, que sí. Bueno, cuento corto, me fui 3 semanas a llevar palo y pasamos por... de ahí ni me acuerdo los países, bueno, pero estuvimos en Portugal, en Finlandia. Eso. Escocia, la primera tirada fue Escocia, Finlandia, Suecia. Y después 3 semanas más estuve en Italia, en Portugal y en Suiza. Y ahí llevé palo a distintos profesionales, qué sé yo, y eso como que fue bacán y pude ganar un poquito de plata, que estaba bien corto. Y eso me hizo como tomar otra perspectiva del taller, de las cosas que quería hacer, qué sé yo. Para que no crean que los modelistas somos millonarios. Sí, y esa mano que me dio Ledo de poder llevar palo también me hizo como poder decir, no sé si llevar palo es lo que yo quiero estar en el taller. Como que probar dos trabajos distintos dentro de algo que yo amo mucho, que es el golf. Dije, yo quiero estar en el taller. Y en eso, por eso también nació Corre Golf, pero por eso quería contar el tema de que estaba llevando palo, porque yo estaba en Suiza y me llaman por teléfono y me dicen, se presentan, qué sé yo, y me dicen, tú también fuiste nominado a una beca y la beca te la ganaste porque te escogimos a ti, qué sé yo, y eso significa que en un año más tú tienes que tener una exposición como artista, una exposición solo como artista en tal parte. Y yo así, ya, sí, llámame mañana. Y ahí fue como que volví de nuevo a lo que había pasado como 2 años antes, ¿cachai? Un cable a tierra. No, yo creo que más como la angustia, porque me acordé de todo lo que era el 2022, la beca anterior. Ya. Y fue como, no, ¿por qué no se la dan a otro, weón? Yo no quiero esta weón. La dura, así como se la otro weón que sea más capaz, un weón que brille más que yo valgo callampa, así como que no. Claro. Y ya, o sea, habló con ella el otro día y le digo, oye, mira, pasa esto. Yo no he estado muy bien, no lo he pasado bien y le agradezco un montón, pero siento que no estoy como preparado para recibirle esta beca. Obviamente me llena de orgullo, me pone contento, pero me dijo, mira, recíbela y tú ves si expones en un año más. No es obligación, pero recibe la plata que te va a hacer bien. No era mucho, pero eran buenas plata. O sea, unas lucas que te ayudan un montón. Claro, siempre sirve. Claro, y de repente, o sea, ya pasaron como 6 meses y me dicen, ¿y qué pasa? ¿Va a exponer? Y había medio que vuelto al taller y todo. Y dije, vale, voy a exponer. Y empecé a ver mis trabajos, ya tenía una cajita, tenía esto, tenía el mueble estéreo y tal, voy a completar con algunas cositas. Y empecé a hacer de a poquito, de a poquito. Eso yo lo aprendí de ti. Siempre guarda o haz una cajita de más. Sí, cada producción siempre me quedo con algo para poder mostrar. Sí.
Qué bueno que hayas aprendido algo de mí, porque... A documentar también, sí. Sí. Claro, entonces después, y ahí como lo que yo dije antes, o sea, a mí me empezó a como caer la teja que yo soy más artista que productor de muebles. Mm, Dije, vale, ¿por qué si tengo un chance, por qué no lo voy a aprovechar de poder mostrar mi trabajo y capaz que no haya nadie o capaz que vayan 10 y voy a estar contento igual? claro. Y ahí, ¿qué es lo que yo quería contar? Yo, por ejemplo, en este proceso de reencantarme con el taller, o más que con el taller, con mi propio trabajo, Ujú, yo venía al taller a terminar una mesa. ujú. Para los que han visto Patreon, se van a acordar de esta historia, que yo venía al taller Ah, a terminar una mesa ujú, y había hablado de las casitas para pájaros con mis hijos. sí. Habíamos cenado, qué sé yo, y después entró al taller y puse así, literal, loco, un pie en el taller y fue como dije, yo no quiero terminar la mesa. No quiero terminar la mesa, lo que quiero hacer yo es casitas para pájaros. Y fue como que empecé a hacer, dije, voy a hacer hartos, porque quería como ese efecto de mucho y las voy a hacer todo igual, ¿cachai? Mm, Y pa estaba con eso y de repente así como que haciendo el hoyito donde se supone que entran los pajaritos, qué sé yo, ya ujú, a la tercera perforación dije, no, todas las casas tienen que tener una familia especial que viva como en esta casa y todas las casas van a tener historia. Cuento claro. corto, hice un cuadro con 108 casitas para pájaros, Mm, con todos tienen una historia distinta, todos tienen por eso se ven de una manera específica y de ahí, gracias a la inspiración de Kenji y toda la historia que inventé ahí. Y de ahí para adelante, para arriba, así como despegando totalmente, siguiendo más el corazón que el bolsillo. Económicamente lo he pasado horrible porque juntando la plata para el mm, arriendo sí, del sí. departamento, del taller, entonces como que no gano nada, no gano nada. Siento que este momento en mi, en mi carrera profesional como ebanista, artista, estoy como bien donde quiero estar, me siento súper bien, pero volví a trabajar en el club de golf a medio tiempo. Sí. Trabajo de 6 a 11 de la mañana, trabajo en el club de golf cortando pasto y donde están las máquinas del club de golf está a 200 metros del taller. Y de ahí Ujú, a las 11 de la mañana me vengo al taller. Aquí trabajo con Anika, que es una señora que me arrienda un espacio aquí en el taller. Y acá hago mis cosas y lo paso súper bien y puedo trabajar harta hora en el día. Entonces empiezo mi día a las 6 de la mañana y hay semanas que puedo trabajar hasta las 6 7 de la tarde y dándole. Entonces voy a trabajar todo el verano eh, en el club de golf y en el taller. Y eso, cuando lo hice en el 2024, trabajar en el club de golf, me sentía súper mal, loco. No lo mostré creo que en mm. ninguna parte, me sentía mal, como que me daba vergüenza, para ser súper sincero. Pero ahora no, loco, me estoy como súper orgulloso de cómo he llevado mi carrera, mi vida hasta ahora para poder tener tremendos planes de aquí para adelante. En general, bueno, a veces uno se encierra un montón en el taller y no ve lo que pasa con otros compañeros, con otros colegas. A veces solamente conversamos con los que son más cercanos, con nuestros amigos que a veces comparten el oficio, ¿no? Y es más común de lo que uno cree el hecho de tener un trabajo de medio tiempo, en lo que sea, Mm. eh, para poder, no sé, tener la seguridad social, salud y todo eso. Y el resto del tiempo para poder trabajar en el taller pues, y hacer un poquito más lo que te llena el espíritu del oficio, ¿no? Eh, Creo que no deberíamos este, avergonzarnos de eso. A veces como que vivimos en un entorno en que como que lo demoniza un poco. Volviendo un poquito a la pregunta anterior, ¿no? Ah, tú dices que me fui por la rama. Un poquito. Eh, em, tuviste este viaje a Japón, tuviste todo este, qué sé yo, no sé, como entender cuál era tu gusto, lo que querías hacer. Y todo esto fue contenido para Patreon. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué pasa con Patreon?
¿Qué pasa con Patreon? Lo que pasa es que siempre traté de que como que Patreon fuera un ingreso extra, para ser súper Ya. sincero. Pero para mí, en todo mi rollo, así como el síndrome del impostor y toda esa mierda, Ujú. que la gente te pagara por algo que tú hacías diario, era como que no, como que, como que no le veía sentido. A mí me cuesta mucho cobrar o que me paguen por las cosas que hago, ¿cachai? Sobre todo como de manera digital, cuando obviamente me estaba comparando, como dijimos antes, y esto lo hago con mucho admiración y respeto, me comparo con Hernán, me comparo con Germán, y no es el mismo contenido, ¿cachai? No es la misma Claro. calidad tampoco de los videos, qué sé yo. Eh, entonces, cuando me decidí volver con el Patreon, dije, lo voy a hacer de una manera que no me que no me produzca angustia, Ujú. que me produzca alegría. Entonces dije, voy a tratar Claro. de hacer comunidad, como de hablar con la gente que sigue, ojalá que alguno que otro se enganche. Entonces puse como que es voluntario, un aporte voluntario, como que, y creo que son como 3 euros, no sé, 5 euros, una cosa así como... Ujú. eh, y empecé a liberar todo el material que estaba de antes, que eran como, lo que no liberé, porque tú también eres parte de eso, eran las clases, y porque hay gente que tomó esas clases, que no, Claro. ¿cómo decirlo? Por respeto a ellos y por lo que pagaban en ese tiempo, no liberé una clase que era de 1 hora, por ejemplo. Y eso es Claro. lo que a mí me pasó en un punto que yo sentía que nosotros cuando hacíamos clases, hacíamos una clase de 1 hora, de 2 horas, que la gente lo encontraba buenísimo, pero Ujú. después sentía yo como que no íbamos quitando, o sea, quedando sin material, como sin clase, una cosa, como sin contenido para seguir Claro. mostrando, porque nos mandábamos unas clases muy buenas. La primera fue Pero como claro, 3 horas. claro, como que al final, si tú te veis cómo funcionan las redes sociales o todos los enfoquémonos en los Patreon, toman esa clase de 3 horas y tenéis para hacer 3 meses. Sí. ¿Cachai? Y en cambio, claro, tú eres como súper pro de ordenar todo el material y que fuera como muy básico. En cambio, yo era como, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto otro. Y era como muy disperso. Pero dije, ahora la gente lo va a ir ordenando un poco. Esa fue nuestra separación, pues, Sebastián. Sí, no quería llegar a ese punto. No, mentira, mentira. Pero, Yo era el orden pero y tú eres el caos. claro, correcto, sí, por Claro. ahí también va. Entonces quería tratar de volver y que fuera como que me hiciera a mí sentido primero, que yo sentirme cómodo, empecé a grabarme en el taller, empecé a grabar como a veces en la máquina, un fresado. Entonces el mueble que yo estaba haciendo y a veces decía, yo saco mis conclusiones muchas veces porque la gente que me sigue o los videos que yo veo en Instagram, que gente que trabaja bien y miro y digo, oh, pero eso está mal. Y en vez de irme como a la crítica o a escribirle un comentario, que rara vez lo hago, antes lo hacía porque pecaba más de tonto o inocente que ir a como a enfrentarme a alguien. Que eso era Mm. como que siempre se malentiende y yo tampoco supe hacerlo bien, para ser súper sincero. Eh, sí, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, para mí era como que a veces miro ese tipo de videos, ese contenido, y después cuando yo estoy trabajando y digo, ya, esto a veces veo que lo hacen mal. Ujú. Entonces digo, ya, quizás yo lo voy a mostrar y explicar un poquito, pero mi manera de enseñar es, muestro lo que estoy haciendo y pregunto cómo lo harías tú. Y ese feedback es el que de a poquito me va como alimentando de que decir, ya, a la gente le interesa esto y ahí como, porque calibrar para una clase de 6 personas es muy fácil, Ujú. pero cuando estás calibrando para una audiencia de 200 es muy difícil. Entonces uno te va a decir otra y yo Claro. siempre digo, o sea, como pregúntale a 10 banistas, buenísimo, y te va a tener 10 por la misma cosa, va a tener 10 respuestas distintas. Claro. Entonces para mí empecé a liberar como todo el material, la gente se empezó a interesar otra vez y a mí como que fue un gustito, fue bacán como liberar ese material que estuviera disponible para cualquiera. Y ahí empecé como más con alegría a grabar los videos con más... eh, con ganas, ¿sabes? No sé cómo explicarlo de otra manera, como con ganas y con alegría de poder compartir lo que estaba haciendo yo en el taller. Y fue como ese mi foco, como ya una cámara, voy a grabar esto y nada. Ujú. No me preocupo de ponerle mucho efecto al video, como muy improvisado. Y me grabo. Entonces no tengo pauta. Y el Ya. Patreon está sin pauta. Y así lo quiero dejar, sin pauta. Entonces por eso a veces es blog, a veces es video, a veces va a ser podcast. Como que es sin pauta.
O sea, fue el encuentro básicamente, y bueno, y te encuentro todo el sentido y lo entiendo, que es encontrar lo que te acomoda y lo que uno siente que puede aportar, ¿no? Así como que el encuentro de esas dos Claro, cosas claro, es correcto, como, correcto. Entonces el otro día, no sé, hice una banca y publiqué un video y es como, mira, ¿cómo lo harías tú? Entonces cuando se publica el video de cómo lo harías tú, yo ya estoy ujú, grabando el video de cómo yo lo hice. Entonces eso es lo que ya, a veces, y eso quiero que se trate, o sea, trato de que se entienda bien, que no es para corregir. corregir a nadie o ver quién sabe más, quién sabe menos, como yo estoy muy lejos de eso, de verdad, muy lejos de eso, sino que a mí me gusta saber cómo pienso, porque muchas veces quizá hay otra alternativa que yo no veo, hay otra manera de Ujú, hacer que yo no veo. Entonces eso me hace como entender cómo la gente piensa o cómo se trabaja en España o cómo se trabaja en Chile, qué sé yo, principalmente en Chile. Y eso me hace como pensar más y a veces como analizar las cosas, verlas desde otro punto de vista y explicarlo al fin y al cabo de otra manera. O por qué, o tratar de explicar por qué para mí hacerlo de cierta manera es más importante que tomar el otro camino que a veces se ahorra un montón de tiempo o que a veces tarda más tiempo. claro. Así. O a veces cuando me mando una cagada, como yo la soluciono, qué sé yo. Porque sí, porque me mando cagadas, como me Todo. mando harta. Y sí, Entonces, como que tratar de explicar eso. yo creo que eso es lo que tiene entretenido el oficio, lo que nos Mm. apasiona un poco, porque es la densidad de la cantidad de soluciones que podemos Ya, correcto. o que pueden Mm. existir para la misma situación. Correcto. Porque va a depender de las máquinas, el aditamento y los conocimientos, un montón de Ujú. cosas que tenemos disponibles ya a nuestra disposición. Podríamos decir que toda esta etapa, todo este proceso, o sea, mismo de la vida, de las situaciones, fueron lo que de alguna manera te distanció un poco del taller y las redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Esta búsqueda. Totalmente. Yo necesitaba estar en calma. Entonces, agradezco un montón a toda la gente que me ha escrito en estos últimos 2 años, que ha habido gente muy linda, muy gente que yo no Mm, conozco personalmente. Y gente que se ha preocupado oye, ¿qué pasa? Oye, ¿estás bien? Oye, esto. Y eso se agradece mucho. Y a mí, por eso, la primera pregunta fue como, ¿por qué vuelve el podcast? Es como que hay gente que a mí sinceramente, hace una semana atrás me dijeron, oye, yo empecé a trabajar la madera sólida gracias a Estudios del Mueble o gracias al podcast. Y ya, eso es bonito. Bonito encontrarse con lo que uno sembró hace un tiempo atrás, sí ha dado fruto. sí, Y eso totalmente. a mí me costó mucho verlo, mucho entenderlo. Y hoy siento que algo se ha aportado y eso es bonito escucharlo hoy. Claro, bueno, lo que tú decías es que uno planta un árbol para que la sombra le llegue a alguien más. Claro, como sí, el dicho es como hay que plantar un árbol aunque uno sepa que no se va a sentar a la sombra de ese árbol. Justamente. Pero es difícil, Y, es difícil verlo a veces. Yo que sí, soy sí, más ansioso que la mierda, es como quiero plantar el árbol. sí, sí. Sí, Oye, en todo sí. este proceso, Mm. también descubriste o entendiste que tienes TDAH. Correcto, correcto. Y ha sido un proceso largo, pero creo que principalmente bonito. Yo Ya, no soy experto de esto y no quiero dar cátedra de esto como muchas personas, hombres y mujeres, que lo diagnostican y después ellos mismos se ponen a dar receta y medicina, que toda la mierda y vayan a tal doctor, que si yo no estoy muy lejos de eso. ujú, Creo que por mi vida, por distintas cosas, yo he aprendido como a controlar, a esconder este diagnóstico y sin yo darme cuenta. Y cuando lo dejé como que floreciera, me empecé a conocer yo mismo. Y ese proceso ha sido muy lindo. Por eso yo permitirme llegar al taller cuando tengo que terminar una mesa y hacer casitas para pájaros es como, vale, voy jugando un poquito de la mano con este diagnóstico y entendiéndome mucho mejor en la relación con mis hijos, con mis padres, con mi familia, un montón de cosas. Y entender y no tratarme tan mal cuando soy disperso. Cuando de repente ya ahora me doy cuenta que me estoy dispersando en las conversas, por ejemplo, como ahora, quizás hay gente que ahora le está haciendo sentido, el SEO es por esto. ¿qué te puedo decir?
Sí. Entonces sí, yo soy súper intenso y soy así, ¡pah! Y de repente nada, así como cero contacto con el mundo y es porque por eso, ¿cachai? Entonces yo agradezco mucho a la gente, las amistades como tú, David, que han entendido esa parte mía. Y porque yo igual lo paso mal, porque me da un cargo de conciencia no escribirle a mi amigo o ser como constante, que sigo con las amistades, las relaciones, que son miles de cosas. Entonces, en este proceso como de conocerme yo, me han ofrecido obviamente la medicina, que en algún punto voy a tener que hacerlo, pero dije, ¿sabes qué? Dame un tiempito. Claro. Porque en estos momentos de mi vida estoy viendo a mis hijos y estoy reconociéndome, viéndome en ellos, viendo las cosas que hacen, viendo en cómo yo los podría ayudar, si es que llegan a tener algún tipo de diagnóstico, viendo en cómo yo me pude haber ayudado o, cuando yo tenía 10, 15, 16 años, en las etapas que fui pasando, que si esto me lo hubiesen diagnosticado cuando tenía 15, ponle, Bien. Ujú. la historia sería muy distinta. ¿Cachai? Entonces, Claro. tener 40 años y recibir un diagnóstico que es medio complejo a veces llevar y que es un tema de energía muy cuático, Ujú. es difícil. So- Es difícil. Sobre A todo en veces. Suecia. Y es difícil y hay que saber conllevarlo. Entonces, todas estas terapias cambié de psicólogo, una psicóloga que me ayudó muchísimo, muchísimo, que tengo que agradecerle. Ella nunca ha escuchado este podcast, pero Cecilia, un 7, y va y me dice, así como en la conversación, me dice, tú sabes que tú tienes un grado alto de autismo, ¿no? Y así, no, no tengo idea. Y de ahí ¿Qué es empezamos, eso? de ahí empezamos a investigar y todo, y obviamente llevar este diagnóstico a la vida. Como yo a veces llego al taller y estoy cortando palos y de repente voy y estoy haciendo aseo, po, weón. Y, y eso en un punto a mí ¿A me quién no le ha asustaba. pasado? Y eso en un punto a mí me asustaba porque era como yo dejaba, que sé yo, la aspiradora andando y yo estaba haciendo aseo en otra cosa o me fui a sentar al computador y yo no me daba cuenta el resto que pasaba. Entonces, como, bueno, un día me voy a cortar un brazo, no me voy a dar ni cuenta. Pero ¿Para claro, qué vine ahora, acá? claro, ahora soy como el reel ese que se amarran al lado vajilla cuando entonces ahora sí lo tomo con... Antes yo tenía 10 cosas que hacer en el día, ahora pongo 2. Ya, Y me siento muy capaz haciendo 2 cosas y no 10 cosas en el día. He ordenado mi claro. día, mi día. Por eso, obviamente, un trabajo para poder yo pararme económicamente, qué sé yo, el Ujú. trabajo del club de golf, pero trabajar tempranísimo en la mañana, porque yo parto a trabajar a las 6 de la mañana, entonces me levanto un cuarto para las 5 de la mañana, eh, llego al taller cansado, porque tengo que Ya, ocupar mucho la concentración en las máquinas, no pasarme en las líneas del corte de pasto, pero enfocado solamente en una cosa, en cortar pasto. No tengo que pensar en miles de cosas. qué bien. Concentrado en eso y después yo llego al taller como más ya como más descansado, con la cabeza más cansado y puedo pensar con un poquito más de claridad, por así decirlo. Entonces Ya, llego al taller y hago una, 2 cosas y ya está. Y qué bien. aparte que tengo que... Anika es otra persona que esta señora no va a escuchar nunca el podcast, pero ella tiene No lo una va a hija, entender. tampoco lo va a entender. Anika tiene una hija que tiene el mismo diagnóstico que yo, pero se lo Ya. diagnosticaron de chico. Entonces ella se caga la risa porque ella sabe llevarme, pues, bueno. Sabe llevarme al Claro. taller y me ayuda a que yo me enfoque en la weá que tengo que Mm. hacer. Es como que Seba, tenés que ir no sé, a hacer el café. Y yo voy, no sé, pues empiezo a ordenar la ¿Y el madera café? y el café, ya. Y no se enoja, Cosas. lo entiende. No, claro, ella es un 7, una persona excelente. Y fue como, hay veces que se abre el cielo y te deja caer una persona así como ahí, ya, Claro. ella es esa persona, sí. Y Mira, es bacán, sí. qué bueno. En todo este relato que nos hiciste, nos actualizaste de tu existencia, y nos diste algunos spoilers. Pasaste de un taller de 55 metros cuadrados a uno de 240. Complicado para ti porque tenéis más donde perderte ahora. Sí, uff. Eh, hay más lugares donde dispersarse.
Sí. y disociarse. Mm, Nos hablaste de Anika, y creo que eso va muy conectado en lo que estás hoy. Eh, sí. Cuéntanos un poquito de... También está conectado con que vuelva el podcast y todo eso. Sí, lo que pasa es que en mi taller yo la arrendaba, subarrendaba a una persona que tenía acá. Entonces aquí donde estoy ahora, esa persona tenía aquí su oficina, qué sé yo, Ujú. y allá tenía sus máquinas de láser y todo, que hacían como un lugar de grabado y todo. Entonces ella se fue a final de enero y me dijo así como un día para otro, me voy. Y yo pensé que iba a quedar volando. Así como, bueno, voy a tener que ir y qué voy a hacer, qué sé yo. Y en eso aparece Anika. Y a Anika le habían dado un dato que ella estaba estudiando en una escuela, que estudiaba 2 días a la semana, qué sé yo. Y la que era profesora de ella, yo había sido Ujú. profesor de ella. Y le Ya. dijo, oye, pero a ti te queda lejos, ¿por qué no te vas donde el Seba que está haciendo curso y habla? Cuento corto, Anika vino a tomar un curso, después hicimos 2, 3 cursos más, qué sé yo, bla, 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 y me dice, oye, ¿te puedo arrendar un espacio en el taller? Perfecto, arréndame un banco de trabajo y ocupáis las máquinas, y le tuve que hacer una introducción bien grande, y igual en ese arriendo igual incluye como mi Asesoría. capacitación. Asesoría, gracias David. Ujú. Eso va a incluir. Entonces ahí como que la empecé a pensar y dije, empecé a hablar con la gente que es dueña del local, porque cambiaron de dueños, como aquí todo más movido, ¿cachai? Como que han Ujú. pasado miles de cosas, y en eso les presento un proyecto de aquí a 4 años más. Les digo, mira, el taller cuesta un montón, yo no lo puedo pagar hoy, pero te puedo presentar un proyecto de aquí a 4 años más, y el arriendo se va a ir subiendo sucesivamente de aquí hasta los 4 años, y que a los 4 años voy a tener montado esto. Claro. Se han dado, se han hecho de rogar, qué sé yo, pero en este lugar donde está el taller no pasa mucho. Entonces empezar así como a crear ideas, a estos tipos les gustó. Claro. Entonces, bueno, dentro de esas conversaciones con Anika le dije, oye, ¿tú crees que es posible que yo haga muy parecido a donde ella Ujú. estudiaba, que yo dé clases para adultos? Y me dijo, sí, 100%. Va, y yo, TDAH, empecé, en una pura noche tenía un proyecto armado, weón, de 2 años, ¿cachai? Taller escuela. Taller escuela. Pa. Y dije taller escuela, y siempre pensando que dije, nunca he tenido como el espacio, ahora tengo el espacio, podría recibir gente de Chile, qué sé yo, o de habla Ujú. hispana también, que es como mi sueño igual recibir a alguien que venga a hacer como una pasantía para acá y enseñar en español. Pero estas clases son en sueco, son aquí en Suecia, y publiqué. Dije, solamente tengo 6 lugares. Compré unos bancos de trabajo, igual que el que está aquí, igual que el mío, para unos bancos de Jóvenes. trabajo. Sí, los Hogwarts, los Hogwarts. Los Hoovers. Sovers. Los Sovers. Hablé con ellos y les dije, estoy montando esto, así que me hicieron un buen precio. Estoy mostrando el taller. Me reía antes cuando me hiciste la pregunta que ahora tengo más espacio para perderme. Sí, porque antes tenía todo en 57 metros cuadrados, y ahora tengo que andar para allá, para acá, porque tengo la regla en un lado, los lápices en el otro y el formón aquí. Y ya, y ahí aprendí a trabajar en un espacio mucho, mucho más grande. Y entender todo lo que significa tener un taller más grande y empezar a hacer una especie Sí. de escuela, que el sueño sería de aquí a unos 2, 3 años más formalizar para que sea una escuela, como una escuela de Claro. oficio, y quizá es algo solo, o llego a acuerdo con alguna escuela que me ayude. Entonces, que la Ya. gente pueda estudiar aquí tiempo completo. Así que eso es lo que se viene aquí en el taller. No, tampoco estoy haciendo como todo solo, lo que también estoy publicando son otros artesanos de distintos oficios, vienen a hacer sus workshops aquí al taller de teñir tela, de eh, Encordado. encordado de sillas, de banca, Ujú. gente que va a venir a enseñar Tallar ¿cómo? cucharas. Tallar. No, el tallado de cuchara lo hago principalmente yo, pero ¿cómo se llama? Tornería. Ya. Gente que viene a El hacer Chacu distintas. tendría que ir. Chaco, pues, estaría bien. Aquí caería Estaría parado. pintado. Sí. Sí. Entonces todo ya viene como con un proyecto. Entonces yo tengo como ejemplo Capella Gordon, y después tengo el Kulturgatan en Butafors, que es la calle de la cultura en Butafors, que antes ahí se producían muebles, y ellos
porque Leif, mi colega de MAMSense, armaron un tremendo proyecto y yo dije, ¿por qué no hacer eso más cerca de Estocolmo? Entonces, de a poquito, ya he ido viendo con organizaciones, ¿cachai? Como de ahí de a poco se ha ido formando esto. Y de ahí Annika juega un rol fundamental porque esa señora, ella ha trabajado con ese tipo de proyectos culturales. Y ella me ha ido como, vale, ¿cuál es la idea? Esta. Y ahí ella me ha ido ayudando a ordenar todas las ideas y presentarlo a esta organización que es la que te pueden pasar lucas para poder llevarlo. Claro. Entonces ya presentamos una idea, le gustó mucho a esta organización y de aquí quizás un año más ya podrían aparecer unas lucas para comprar una máquina, para remodelar un poquito el taller y transformarlo como en una buena escuela. En este momento, retrocedo no a un año más, sino que hoy hay gente que está interesada en el taller escuela. Hay solamente 6 plazas y hay 4 y medio ocupados, que hay una persona que está como que se decide que no. Entonces, entonces va bien. Y eso me Claro. tiene como muy, muy contento, que voy a poder enseñar, que al final, aparte del arte, la artesanía, enseñar a mí una cosa que de verdad me hace como vibrar, ¿cachai? Como que de verdad me llena el corazón poder sentarme, planificar una clase, planificar un semestre entero. Entonces esta gente va a venir a estudiar acá conmigo 2 días a la semana, lunes y martes, 16 semanas, a partir de el 25 de agosto hasta ya Ya. final de año. ¿En qué horario, como para hacerse una idea? Van a venir a estudiar de la mañana, o sea, de 8 no, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, Ah, mira. como escuela. Entonces, Ya. por eso hay gente que está como en duda porque igual les tienen que pagar esto y tienen que tomar como libre medio tiempo de su trabajo Ya. O para sea, se lo poder, toman súper en serio. súper en serio, súper en serio. Si aquí tú en Suecia no haces algo formal, no funciona. Como algo Y improvisado no va a funcionar. Así que esto está no como, es, no es, no es tan un hobby que puedes tomar o no. O sea, se no. lo toman muy en serio y lo quieren hacer bien. Aparte que yo he trabajado mucho en el texto que yo escribí, que viene siendo como la pequeña Mamsens, porque de verdad que el término, o Mira. sea, el semestre uno está pensado que vamos a hacer solamente como 3 proyectos. Ya. Y eso es lo que es difícil, porque todo este tipo de cursos, quizás en Chile pasa lo mismo, tú vas como a hacer cosas, vas a hacer el mueble para la casa, el mueble para la cocina, el mueble para la tele, una silla, que sí, Claro. acá es Sí. como no, como aquí vení y vais a aprender cómo se dispone de un tablón, planificar tu trabajo, planificar la manera de hacer, qué máquina va a ocupar, cómo se divide un taller con 6 personas. Todo eso se Claro. aprende en el semestre número 1. O sea, es Así que formativo. totalmente formativo. Claro. Que mucha gente, el feedback que me ha llegado es que eso suena mejor que solamente ir a hacer muebles. Porque mucha de esta gente que va a venir para acá seguro que tienen un espacio donde pueden hacer un taller chiquitito, donde se pueden ir armando sus cositas para hacer el mueble para la casa, pero van a tener otra base. No la base de llegar y hacer, sino que van a poder ocupar madera sólida para hacer ciertos proyectos, van a poder aprender a ocupar herramientas manuales eléctricas, la maquinaria y todo eso. Entonces, Claro. son en papel pocos proyectos, pero sí haciendo harto workshop semana a semana para poder desarrollar los muebles que vienen. Bueno, no es ningún misterio que tú hiciste clases, trabajaste en Mapstens. Mapstens. Sí, así se pronuncia, ¿cierto? Sí. Entonces tú tienes esa experiencia de educativa en ese nivel, pero ahora vas a tener un trabajo que te va a permitir enseñar en una escuela. Al fin Sí, y al cabo la vida te entrega todo esto vivencias en lo que te gusta, ¿no? sí, sí, el otro día hablamos por teléfono tú y yo te decía ese chiste fome, que ese chiste malo que es como, para que la gente entienda, es como se inundó un pueblo entero y un hombre estaba en el techo de una casa y pasa un bote, le dicen, sálvate, súbete Sí. al bote. No, 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 si Dios me va a salvar. Después pasa un helicóptero y le tira un canasto. Oye, súbete, súbete. No, no, si Dios me va a salvar. Va el buen, va y muere.
Qué mal Después llega, chiste. sí, es malísimo, pero después llega al cielo y le dice, oye Dios, puta la weá, yo soy súper creyente, que si yo voy a misa. Y no me rescataste, weón, te mandé un bote, te mandé un helicóptero. Qué mal queréis que te vaya. Malísimo. Pero Esta claro, parte como la que, vamos a editar. sí, no, sí, Me gusta más esa que dice, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. ya mira, mejor eso que el chiste. Pero para mí este Sí, chiste me hizo sentido. Que como que se me han ido presentando oportunidades que como que siempre la he buscado. Y yo en octubre del año pasado postulé a varias escuelas para enseñar como manualidades en madera en la escuela, que aquí es muy normal, pero no me dieron ni una pega. O sea, ni un trabajo de esos que postulé me lo dieron. Y fue como, lo encontré muy extraño teniendo el título de universidad, de banistería y tener un título pedagógico que puedo enseñar a nivel universitario. Y no me lo daban. Y después encontré la explicación de que tengo que tener obviamente ¿cómo se llama? Le- la le- le- certificación, la algo así. certificación, gracias, de profesor, pero de escuela básica. Ya, Y yo en todo esto, concentrado full en la escuela, de taller escuela, lo que estoy armando yo, y me llega un mail de la rectora de la escuela de mi hijo, ya, de la escuela de Santiago del Mayor. Y, y me dicen, oye, está este puesto de profesor de manualidades en madera, está disponible, nos gustaría que vinieras a tener una reunión con nosotros. Y claro, yo sabía de qué iba y como tenía el currículum y la carta de presentación listo, eh, lo llevé y todo. Y les gustó y ahí hemos estado como negociando un poquito, más que nada negociando el tiempo, porque yo le dije, yo no puedo dejar mi taller escuela de lado, porque en un punto dije, chucha, parece que voy a tener que hacer esto. Voy a dejar el claro. taller escuela de lado y enfocarme en esto. Y no. Así que voy a trabajar en la escuela medio tiempo, de Ujú. miércoles a viernes, y en el taller, mi taller de lunes y martes. Así que así lo Y voy a tener bueno, este otoño que vendría siendo como de agosto a diciembre aquí en Suecia. ebanista docente. Ebanista docente, y sabéis que estoy súper contento. Ayer, no, hoy es domingo, el día viernes mandé el mensaje y dije, vale, tomo el trabajo, muchas gracias. Así que ya voy a tener que firmar luego para ser profesor. Y lo más divertido es que mi hijo empieza como el tercero básico y a partir del tercero básico empiezan los talleres de manualidad, de textil y de madera. Y voy a Ya. ser profe de mi hijo. Entonces a la persona con la que yo más he consultado, al Santi. Ujú. Le he preguntado, Santi, bueno, ¿no te molesta que yo voy a ser tu profe? No, me dijo yo, Felipe, claro, porque una vez él se enojadísimo, me dijo, ¿por qué tú no eres el profesor de manualidades de madera de mi escuela? Me dijo, la profe no sabe nada. Claro, porque mi hijo tiene el privilegio de que él viene el día Claro, que quiere, las horas que quiere al taller y inventa y hace un montón de cosas. Ojo que el Santi tiene el récord. Es la persona que ha exhibido su trabajo, la más joven en Mamsans. verdad, El Santiago verdad. Mateo exhibió su trabajo junto conmigo en Mamsans. Mira lo disperso. Aquí necesito hacer un Sí, paréntesis. Cuando yo dije antes que me habían dado una beca y que podía exponer, sí expuse en Borlänge, que es al norte de Estocolmo, como 3 horas al norte de Estocolmo, expuse ahí y se batió un récord. Fue la exposición más visitada en un montón de años. Como los últimos 10 años, esta ha sido la exposición más visitada. mira, Y y eso tú me puso. dudaste. Y yo dudé de mí un montón, weón. Y esa weá me llenó de alegría de que mucha gente fue a ver mi trabajo y mucha gente me escribió, qué sé yo. Y después de eso vieron la exposición y de Mamsens me la pidieron. Y en febrero, cuando se hace una exposición con la semana del diseño, todo, yo tuve una exposición solo en Mamsens, que para mí Sí, me también es acuerdo. un buen logro profesional y mostré, y para ambas exposiciones hice trabajos extras. Entonces, sí, Sí. de verdad que me dediqué a hacer eso para la exposición y en eso mi Ujú. hijo me pidió exhibir él, porque todos los trozos que salen mal, perdón, las piezas que salen mal del búho, yo se las guardaba, porque eran totalmente servibles, pero tenían un detalle, qué sé yo.
claro. Y él las tomó, las terminó, hizo sus propias versiones y él me pidió, me dijo, papá, yo también quiero exhibir. Le dije, vale, le arreglé una mesita, qué sé yo, y él también exhibió su obra en MAMS. Así que es el Mira, expositor más joven en la historia de MAMS. qué entrete, weón. Sí, bueno, yo ahora voy a ser profe de él, así que él está feliz, O no yo sé también. si tú de él. La Yo duda. creo que él te va a hacer las clases a ti. Sí, tengo harto que Sí, conversar con él durante todo este verano, qué es lo que podríamos hacer en tercero ¿viste? con él, para que sea divertido para todos los niños. Así que es una decisión que me tiene muy contento, que me tiene feliz. Así que eso. Qué lindo. Sí, Qué buena experiencia. Mm. sí, por eso te digo, estoy súper contento de retomar proyectos, se retomó el podcast, el Patreon, estoy haciendo taller escuela, voy a ser profesor de una escuela básica, también voy a estudiar a medio tiempo a distancia, o Ujú. como cuarto de tiempo en realidad a distancia, me voy a demorar un poco en hacerlo, pero para tener ¿cómo se llama? Yo digo La legitimación, certificación. la certificación Sí, de profesor de escuela básica sí. Yo no justamente sé en esa cuántas rama. horas tienes tus días, weón. Las mismas que el resto, pero ahora las sé, las sé repartir un poquito más. Me sé ordenar, no me sobreexijo porque me sobreexijo un poquito y me voy a la mierda. Y me doy cuenta. Así que este verano es muy poquito trabajo, como lo justo y necesario en el taller, lo justo lo que hay que hacer, y me dedico a ir a los entrenamientos de mi hijo de fútbol, de Santiago y del Emilio, y los entrenamientos de ellos del golf, y yo estoy así full enfocado en mis competencias de golf, así que eso me tiene como re contento, re contento. Qué bueno. Sí. Yo sé que estamos llegando al terminal estamos llegando al final de esta Sí. conversación, David, pero también quiero recomendar tu trabajo. Las banquitas que estoy haciendo en Ah, Cordá muchas gracias. están muy bonitas, y a la Gracias, gente gracias. que le gusta eso, miren el trabajo del David porque está bien bueno. Y otra cosa que no se me puede olvidar es agradecerle y mandarle un saludo muy grande a la Vale, la ciudadana a pie, Sí. que de verdad que cuando ella entró al podcast subió, pero en ese tiempo la Vale estaba cesante, entonces tenía tiempo para grabar, y ella Sí, como arquitecta ahora se le ocurre sí. trabajar, entonces no tiene tiempo de nada. No entiendo eso. También, también creo estar en lo correcto, que también es docente, también está enseñando en la universidad, y yo la quiero un montón y la admiro un montón, y hemos tenido contacto un poquito a lo lejos, pero hemos tenido contacto durante todo este tiempo. También ha sido invitada al podcast, y tiene las puertas abiertas siempre, siempre. Ella es una excelente persona, y yo feliz de haberme topado con ella en el camino de la vida. Justamente. Bueno, sin Sí. ella no hubiese funcionado la feria de acá en... No, para nada. Yo creo No, hay un capítulo que hablamos de esa feria, sí, pero no, si la Vale, esa feria no funcionaba, no funcionaba. no, hubiese sido No, un no. desastre. Sí, sí, y por ahí Francisco también me ha dicho que por qué no hacemos otra feria y todo, y la verdad que sería lindo, sería bacán, Sí. Pero la Vale no pero, tiene tiempo, entonces pero la Vale no tiene tiempo, así que todo es culpa de la Vale. Si este capítulo sale sí, mal es porque no está la Vale. eh, no se le voló la peluca. cual- cualquier ¿verdad? Cualquier duda, cualquier crítica que tengan que hacer a este capítulo, hablen con la Vale, no conmigo ni con Sí, el David, sí. hablen con la Vale. Eso. Yo soy el suplente. Sí. Uta, negro, muchas gracias por ayudar a sacar este capítulo también. Qué lindo empezar esta temporada hablando de los proyectos que vienen ahora, lo que ha pasado en el último tiempo, y poder hacerlo contigo, que de verdad el Patreon, el Estudio del Mueble, lo llevamos bien juntos. El disperso soy yo, Sí, pero la amistad ha sido mucho más grande que cualquier proyecto sí, que hayamos tenido. es lo más importante. Y Los ahora están muebles todos. es Ahora están todos, aparte. ay, el beso, están todos, y te apuesto. No, eso te lo imaginas tú nomás. Me gustaría. Sí. ¿Algo que Ah, decir bueno. al cierre, o seguimos hablando? No, seguimos hablando, ¿no? Agradecido por la oportunidad y siempre lo paso bien conversando contigo, así que todo bien. Bacán. Bacán, la gente que está escuchando el capítulo, el David lo empezó, yo lo estoy cerrando,
Pero ten pendiente de las redes sociales en Instagram, porque no es la red social que se ocupa, que Instagram de El Sentido del Oficio. Después viene Estudio del Mueble, que esas dos se van a juntar. Medio que son separadas, pero se van a juntar. Ahí te van a ver el Claro. enredo de TDAH que tengo en la cabeza. Eco Remodeler es mi proyecto, es mi empresa y tiene poco que ver con ustedes ven como el tras bambalina, por así decirlo, porque muestro el trabajo que se hace, pero en Eco Remodeler publico una foto cada 3 meses de algún proyecto nuevo que se está sacando. Más que eso, como que no está saliendo. Y en Patreon van a poder ver la versión podcast, en Spotify, en audio como siempre, para que lo escuchen mientras trabajan, mientras van en el tren, en cualquier parte. Así que dejen su comentario, pónganle like, compartan todo lo que se tiene que hacer para que ahí el algoritmo funcione. Yo, la verdad que estoy súper poco técnico, ya no cacho nada. Lo único que sé es como editar, publicar el capítulo y cruzar los dedos. Que Nada Dios nos más. bendiga. Nada más. Choro, lo dejamos hasta aquí. Lo Gente, dejamos hasta un acá. abrazo grande. Chau.